buenas hermanos, ¿cómo están ustedes? Dios les bendiga, espero que estén muy bien. Mi nombre es Gabriel y hoy les traigo una nueva reflexión de la palabra de Dios. Bienvenidos a todos. Antes quisiera hacer una pequeña introducción para comentarles algo que, como sabemos, la Biblia fue escrita en diferentes tiempos y por diferentes hombres de Dios que fueron a lo largo de la historia inspirados por el Espíritu Santo. También sabemos que fue escrita en diferentes idiomas. El Antiguo Testamento fue escrita en hebreo y el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Pero también es necesario destacar que en la Biblia vamos a encontrar diferentes estilos literarios, tales como el poético o el profético, el epistolar o el biográfico, entre otros. De la misma manera también vamos a encontrar diferentes figuras literarias, tales como las metáforas, las paradojas o las parábolas también, entre otras figuras literarias. Estas últimas, las parábolas, eran utilizadas por Jesús para clarificar una doctrina. Las parábolas sirven para enseñar sobre el reino de los cielos en la tierra. Es decir, que una parábola es una historia ficticia, no es una historia real. Es una historia que se cuenta porque tiene una semejanza con una instrucción, con una enseñanza que se quiere dar. Jesús las utilizaba para ilustrar verdades y que fueran entendidas por quienes se les había concedido conocer los misterios del reino de los cielos. Lo importante es identificar el tema principal de la parábola. ¿Cuál es la enseñanza básica que se encuentra dentro de ella? Dicho esto, ahondemos entonces sí ahora en las palabras de Jesús, en esta enseñanza del libro de Juan, capítulo 15, versículos del 1 al 5. Ahí Jesús les dice a sus discípulos: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Esta es una de las enseñanzas más claras que podemos encontrar en toda la Biblia. Fíjense que Jesús deja muy claro quién es quién en esta historia. Por un lado dice, Él es la vid y que su Padre es el labrador. Y que nosotros, aquellos que decimos ser cristianos o discípulos, somos los pámpanos. Ahora vieron que los pámpanos son aquellos brotes verdes que tiene la vid cuando las hojas todavía no se han abierto. Se les dice sarmientos también, o ramas donde pueden después nacer las uvas que son el fruto de la vid. Claramente lo que Jesús espera de nosotros es que podamos vivir de manera práctica el Evangelio que nos predicó. Cuando vivimos conforme a su voluntad, es que podemos evidenciar el poder de Dios en nuestra vida, porque nuestros pensamientos y nuestras actitudes están alineadas a lo que Dios espera de nosotros. Es ahí donde se evidencia el fruto y se puede ver el resultado de lo que la palabra de Dios hizo en nosotros. Porque como está escrito en Santiago, cuando dice, mas sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno oye la palabra y no la pone por obra, este tal es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se consideró a sí mismo y se fue, y luego se olvidó qué tal era. Hermanos, se trata de ser obedientes y de esa manera dar el fruto esperado por Dios. El Señor dice que su Padre a quienes no den fruto los quitará. Y por lo contrario, a quienes den fruto los limpiará para que den más fruto aún. ¿Saben? En una vid es probable que haya muchas ramas, pero que no todas den el fruto esperado. Es decir, que ese brote se convierta finalmente en uva. El Señor se refiere sobre estas ramas a los cristianos que no dan su fruto, a que
no serán tenidos en cuenta porque no viven conforme a su voluntad. Es decir, que dichas ramas serán separadas, cortadas, porque no llevan fruto. Pero por lo contrario, como está escrito, Santiago, mas el que hubiera mirado atentamente en la perfecta ley, que es la de la libertad, y perseverado en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este tal será bienaventurado en su hecho. A estos que sí dan su fruto, a los obedientes, a los que ponen en práctica la palabra de Dios, a estos Dios los limpiará, es decir, los ayudará en todas las cosas, los bendecirá en todo su camino porque dan fruto, viven conforme a la voluntad de Dios, ponen por obra lo aprendido y son usados por Él para su obra. Ya en la segunda parte del mensaje, Jesús les dice a sus discípulos que ellos ya fueron limpios por su palabra, pero que permanezcan en Él y que Él permanezca en ellos, porque sin Él nada podrán hacer. La pregunta es, ¿cómo? ¿De qué manera? Hay un pasaje que nos puede ayudar aún más con la conclusión de este mensaje, y es el que comenta el mismo Juan en este mismo capítulo 15, pero versículos del 7 al 11, cuando dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Hermanos, separados de Cristo, nada podemos hacer. Es necesario recordar todo el tiempo las palabras del Señor que dejó para nuestra enseñanza y poner por obra lo aprendido. Pedirle a Dios que nos ayude y nos dé lo que estamos necesitando para no claudicar. Fortaleza, paz, amor por los demás, aprender a dominar nuestra lengua, nuestros pensamientos. En fin, todo lo que necesitamos, pidámoselo, porque estas son cosas que son conformes a su voluntad. Y como dice la palabra, nos será dado, nos será hecho. De esa manera, Dios será glorificado. Cuando demos testimonio con nuestro andar y que permanecemos en Dios y Él en nosotros, y podamos ser de utilidad y estar siempre listos para cumplir la obra de Dios. Separados de Cristo, no importa lo que hagamos, solo estaremos condenados al fracaso. Nos alejaremos cada día más de Él y por consiguiente de su voluntad, lo que hará que vivamos una vida en la cual aparecerá el pecado y ya sabemos las consecuencias que esto implica. Bien, hermanos, hasta acá la reflexión de hoy. Espero que sea de utilidad. Les quiero hacer una pregunta y es la siguiente. ¿Qué tipo de pámpano eres tú? ¿De los que da fruto para la gloria de Dios? ¿O de los que no llevan fruto y serán prontamente cortados de la vid y separados? Pensemos, reflexionemos en estas palabras del Señor y espero, y Dios nos ayude, estemos orando los unos por los otros para que podamos permanecer, perseverar y tener en cuenta estas palabras que fueron dejadas para nuestra enseñanza. Dios los bendiga y hasta la próxima, hermanos. Un abrazo en Cristo. Bendiciones. Si crees que este contenido es de bendición y crees que pueda ser de bendición para otros también, te pido que le des like, que te suscribas a este video y lo compartas. Muchas gracias.